Posturas diametralmente opuestas se han visto en la Cámara de Diputados en el marco de la discusión del proyecto que pone fin al lucro, al copago y a la selección en la enseñanza escolar. Ayer se realizó la segunda jornada de debate en el hemiciclo y se espera que el martes se concrete ya la votación de una de las iniciativas insignia del gobierno de Michelle Bachelet. Conversamos más sobre el tema. Nos acompaña mañana en directo el diputado de Amplitud, Pedro Brown. Gracias por estar con nosotros, diputado. Buen día. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, pues, diputado. Siguiendo atentos el debate, ayer conversábamos con la diputada María José Hoffman, acá en Mañana en Directo, y decía que habían mucha distancia, ¿no?, entre las posturas, que no sabía si eran irreconciliables o no, pero estaba difícil el debate. ¿Cómo lo ven ustedes desde Amplitud, que tiene un rol ahí quizás de articulador, puede ser? Sí, la verdad que ha sido un debate complejo, porque ha sido un debate que se ha ido ideologizando cada vez más, y eso ha hecho que las posiciones se vayan extremando. Por lado y lado, dice usted. Por lado y lado, evidentemente. Entonces yo creo que en eso, en la Cámara de Diputados no se ha hecho un buen debate, y lamentablemente ya vemos cómo hay voces desde el Senado que dicen, desde la propia nueva mayoría, que dicen, bueno, este proyecto que tal como está saliendo la Cámara no va a salir del Senado, aquí vamos a llegar a acuerdos, aquí vamos a buscar entendimiento. Yo creo que esa es la lógica y la búsqueda que uno debería tener siempre. Por lo tanto, aquí es lamentable lo que está ocurriendo, creo yo, en esta discusión, que al final de cuentas, cuando habían posiciones que podían encontrar puntos de convergencia, lo que se hizo fue extremar las posiciones también con indicaciones que fueron alejando posibilidades de sumar más votos y sumar un apoyo más transversal a una reforma que, si bien es importante, creo yo que no es la reforma de fondo. ¿Y de quién es responsabilidad de eso? Yo creo que es responsabilidad de todos. ¿Hay una culpa entonces de los diputados de lo que usted describe como esta incapacidad de llegar a acuerdos? Pareciera que la Cámara Alta es la que está dando la pauta y marcando la pauta en términos de efectivamente lograr consensos y moderar un poquito más el debate, ¿no? Sí, yo siento de alguna manera que en la Cámara de Diputados se quiere poner un cerco bastante lejano, de manera tal de que después cualquier negociación que haya devuelva las posiciones a algo que converja más, pero que esté siempre muy cercano a la posición original que se estaba discutiendo. Y eso hace que se impida que podamos tener buenos acuerdos en la Cámara. Yo creo que se podía avanzar en acuerdos mayores. En el caso nuestro, nosotros dijimos que, si bien no compartimos el hecho de terminar 100% con este lucro demonizado que se quiere poner por delante, nosotros entendemos y presentamos un proyecto donde regulábamos el lucro que fuera vinculado directamente a la calidad, un establecimiento que cumple con tener una infraestructura, con tener buenos profesores, con tener un resultado académico adecuado. Si después de eso el profesor, que es el sostenedor de ese colegio, tiene una legítima ganancia, a mí me parece que es de toda justicia. Pero respecto de la selección y del copago, nosotros teníamos posiciones que podían perfectamente converger. Nosotros creemos que hay que regular que no haya selección hasta sexto básico, tal como hoy día la ley lo establece, pero con un efectivo control de que no ocurra, porque la verdad que la ley lo establece de esa manera, pero hoy día sí hay selección. Creemos también que de ahí en adelante sí pueden haber proyectos educativos que se diferencian por rendimiento académico, por una mirada diferente de lo que se quiere enseñar en cuanto a cultura, en cuanto a deporte, en cuanto a una serie de otros proyectos, y hoy día los sostenedores no van a poder hacer eso. Eso a nosotros nos parece que es, de alguna manera, hacer una restricción a las libertades individuales. Y finalmente, respecto al copago, nosotros en Amplitud vamos a votar a favor, vamos a votar porque creemos que el copago al final es la barrera más grande que hace una mayor segregación en la educación en nuestro país, porque al final de cuentas, cuando decimos que queremos defender la libertad de educación y esa libertad está vinculada directamente a la capacidad económica de los padres, definitivamente no hay libertad. Ahí es donde más se aleja, por ejemplo, de lo que estábamos conversando ayer con la diputada Hoffman en su discurso, el de Amplitud. Probablemente ahí tenemos una diferencia, pero nosotros vemos que en la medida que ese copago se vaya complementando y sea el Estado que vaya aportando para que todos los niños estudien con los mismos recursos que estudian hoy día, creemos que es un avance. Evidentemente que hay una diferencia, se produce una pequeña diferencia en el máximo, pero la gran mayoría de los jóvenes en nuestro país van a poder estudiar con los mismos recursos y sin que los padres tengan que meterse la mano al bolsillo, y eso va a permitir que haya una gama más amplia de posibilidades para los padres de elegir la educación de sus hijos. Diputado, ¿cómo se proyecta entonces la votación de la alianza en este proyecto? ¿Va a haber una coordinación dentro de la alianza? ¿Cuál va a ser el rol que va a votar a Amplitud también? Nosotros no hemos tenido una coordinación respecto a este tema. Hemos tenido obviamente conversaciones, como también las tenemos con distintos sectores independientes y de la propia nueva mayoría respecto a este proyecto, y nosotros nos hemos formado la convicción de que respecto del proyecto, respecto del lucro, las partidas respecto del lucro se han ideologizado demasiado, por lo tanto hay un tema que nosotros tenemos una diferencia. Respecto de la selección, creemos que se extremó también, porque se llevó a una situación tal que hoy día no existe ningún
ninguna posibilidad de presentar un proyecto educativo distinto, donde de una manera objetiva se pueda establecer que, dado ese proyecto diferente, uno busque ciertos alumnos que tengan ciertas potencialidades o capacidades para ese proyecto en particular, o tengan un interés particular. Colegios artísticos para deportistas de élite. Exactamente, y que eso no esté solamente en manos de colegios que sean estatales, sino que también en los colegios particulares subvencionados puedan tener proyectos especiales a partir de una cierta edad. Nosotros entendemos que un niño en su primera edad escolar no hay ninguna razón como para poder seleccionarlo, porque tampoco sabemos cuáles son las competencias, las habilidades y los intereses que ese niño va a tener más adelante. Pero ¿y le parece entonces, diputado, que en séptimo básico, que es como a los ¿cuántos? 12 años, sí, entonces hay, porque usted dice que nos parece que a los niños chicos no hay razón para discriminarlos o, digamos, es que nunca discriminarlos, eso está claro, o sea, nunca tener mecanismos de selección que sean subjetivos. Yo creo que los mecanismos de selección que nosotros estamos proponiendo y diciendo que pudieran llevarse adelante es por un proyecto educativo especial. O sea, una discriminación pero no arbitraria. No arbitraria, exactamente. Una discriminación que busque que ciertas personas quieran educarse en un proyecto diferente. ¿Y los niños a los 12 años, usted le parece que tienen idea de para dónde va su futuro? Los padres creo que pueden tener más idea de lo que quieren para sus hijos, qué tipo de educación le quieren dar. Evidentemente que un niño puede tener una opinión y la tienen. Mis niños que tienen esa edad tienen harta opinión. Probablemente la decisión que ellos vayan a tomar a lo mejor puede que no sea la mejor decisión, y para eso están los padres, para acompañar esa decisión. Yo creo que ahí es donde creo que las familias son las que deben decidir. Nosotros creemos en Amplitud que aquí no debe decidir ni los colegios qué niños son los que entran o no, ni el Estado, que ojalá efectivamente sean las familias las que puedan decidir qué tipo de educación y dónde se le da a cada uno de los niños. Claro, pero es que en ese caso, cuando usted apoya la creación de colegios con algún objetivo en particular, le está poniendo la capacidad de decidir en el colegio, no en los padres. Si yo tengo ganas de que mi hija sea gimnasta, y el colegio considera que en realidad mi hija, porque tiene sobrepeso, por la razón que sea, no está buena para la gimnasia en séptimo básico, no la van a dejar entrar. Entonces, no es cierto lo que usted dice, que sean las familias las que decidan. Es que ahí hay un tema. Es que esa selección tiene que producirse porque hay una familia que quiere adherir a ese proyecto educativo, y no porque un colegio va a discriminar por un niño sí y un niño no. Por eso yo insisto, deben ser las familias. Pero adherir es muy distinto que elegir. Está bien. Pero que sea la familia la que tenga la posibilidad de decir, yo quiero que mi hijo estudie en este tipo de colegio, y no sea el colegio que diga yo recibo única y exclusivamente a este tipo de alumnos. Porque eso, diputados, estamos hablando de niños que van a hacer alto rendimiento en tenis, o colegios que van a decidir que son artísticos. Ahí el colegio es el que va a decidir, yo quiero este tipo de niños. Su niño, o sea, viene a mis criterios como colegio, entonces yo lo acepto. Si no, hay una suerte de adhesión de la familia si es que el niño de esa familia coincide con el espíritu del colegio. Ahí hay una línea que es bien delgada y que es sumamente complicada, pero evidentemente que eso no debe ser tampoco la mayoría de los establecimientos. Son casos sumamente especiales. Lo que estamos diciendo es que se requieren muchas veces ese tipo de colegios especiales. En el caso de los deportistas, yo creo que eso está zanjado y no va a haber problema en que exista uno o dos colegios para alto rendimiento, porque es necesario, porque los deportistas de alto rendimiento tienen un horario que es completamente diferente al resto de los niños. Pero eso que sí yo creo que es sumamente relevante, yo creo que es la discusión de fondo que tenemos que tener en el tema de educación, que el día martes, cuando en la Cámara de Diputados se apruebe el próximo martes se apruebe el proyecto de fin al lucro, fin a la selección y fin al copago, vamos a dar un paso que para la nueva mayoría es importante. Se va a aprobar en el Senado también en un par de meses más, y al día siguiente de eso la pregunta es: ¿qué pasa con la educación pública? ¿Qué pasa con la calidad de educación? ¿Qué pasa con la educación preescolar? ¿Qué pasa con la carrera docente? Por lo tanto, el tema de fondo, el tema fundamental para mejorar la educación de nuestro país, no se aborda en este proyecto, y este proyecto se le ha dado mucho bombo, tiene mucho titular, mucho eslogan, pero no es la reforma que realmente requerimos. Y tú dices una cosa que es importante: se darán otros proyectos, pero ¿sabe qué? Seamos escépticos porque el año 2006, en junio del 2006, cuando se aprobó la ley y se levantaron los brazos, todos se recordarán de esa imagen, la presidenta Bachelet comprometió un proyecto de fortalecimiento de la educación pública y lo presentó en diciembre del año 2006. Pero, para sorpresa de todo, ese proyecto nunca se tramitó, nunca se votó en comisión, y es más, en enero del 2010, antes de que terminara su mandato, lo retiró del Congreso. Por lo tanto, tengamos legítimas dudas que, aprobado este proyecto, calmada las aguas, a lo mejor no vemos absolutamente ningún avance en la educación pública, porque tenemos una historia que nos marca y nos muestra que así ocurrió en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet. Oye, diputado, ¿usted podría aclararnos qué significa eso del nuevo trato que propone Lili Pérez y qué significa en términos de sus relaciones con el resto de la oposición? Un nuevo trato, nosotros principalmente decimos con la ciudadanía. Creemos que la
la antigua alianza. No con la nueva mayoría. No. La antigua alianza que todos conocimos, la verdad que fue abandonada por la ciudadanía. Tiene hoy día una adhesión bajísima. Y eso es un resultado de una falta de sintonía con la realidad actual de nuestro país. Con entender que esta discusión que estamos teniendo de educación, más allá que uno puede estar a favor o en contra, es una discusión que debe darse. ¿Y cómo se hace un nuevo trato con las mismas ideas, diputado? Bueno, es que ahí es donde uno tiene que ser capaz de dar soluciones distintas y respuestas distintas a los problemas actuales de Chile. No podemos seguir defendiendo las mismas banderas de hace 30 años, porque el país es diferente, la gente es distinta y las necesidades de la gente que adhiere a nuestro proyecto político es distinta. Y por eso que nosotros hemos mostrado una apertura a conversar, a dialogar y entender que más allá de que podemos tener diferencias, y las tenemos en este mismo proyecto que estamos discutiendo hoy día, por ejemplo, de educación, pero esto no puede significar una ideologización total y una radicalización de los discursos, porque hay que entender que hay una parte importante de los chilenos que está viendo con buenos ojos que se termine el copago, que hay gente que entiende que la selección hay que regularla, y el tema del lucro es una discusión que está abierta. Entonces en esto nosotros no podemos ser tan miope de pensar que tenemos una verdad revelada y que no podemos producir una mirada diferente respecto de cómo nos relacionamos con las necesidades que tiene Chile hoy día. Oiga, diputado, y en otro tema, se nos acaba el tiempo, pero queremos invitarlo a participar con nosotros en la pregunta de CNN casi. Estábamos preguntándole a los telespectadores, y por supuesto usted en calidad además de diputado nos interesa su opinión sobre lo que ha pasado en Uruguay y los dichos del embajador Contreras. Creo que son completamente fuera de foco, creo que no corresponden para un embajador. Si lo hubiese hecho como ciudadano, tienes el legítimo derecho a hacerlo, pero un embajador no puede tener una opinión como esa. Y ya vimos, en el mismo caso del entonces embajador Otero, que por dicho de esa envergadura, no hubo nadie que no estuviese de acuerdo con que tenía que dejar el cargo, y la misma gente que pedía su salida y que celebró su salida en su minuto, hoy día pareciera que lo quiere defender. Yo veía ayer a la propia senadora Isabel Allende, que decía que la verdad que era un descriterio total y que hay que tomar medidas profundas. Esto no solamente la democracia cristiana. ¿Qué medidas profundas? La medida profunda, o sea, creo que es evidente que la salida del embajador es lo natural para evitar un conflicto completamente innecesario, que se lo autocreó él por lo demás y que le genera un ruido que no es necesario al gobierno y a la Cancillería. Diputado, gracias por haber venido a CNN en Chile. Que tengan un buen día. Muchas gracias por la invitación. Que tengan buen día. Igualmente.